El eco de sirenas retumbaba en las paredes del hospital mientras el personal se apresuraba a prepararse para recibir al paciente gravemente herido que se aproximaba. Mi nombre es Santiago. Soy uno de los médicos de urgencias de este centro hospitalario, y la adrenalina corría por mis venas mientras intentaba mentalizarme para la urgencia inminente. La ambulancia se detuvo frente a la entrada principal y en segundos, las puertas se abrieron. El equipo de paramédicos emergió, sosteniendo una camilla donde yacía el misterioso paciente. Su rostro estaba cubierto con una máscara de oxígeno y su cuerpo se encontraba cubierto de sangre. A simple vista, no podíamos distinguir mucho más sobre su identidad. ¿Qué sucedió con este paciente?, pregunté a uno de los paramédicos mientras comenzábamos a llevarlo rápidamente hacia la sala de emergencias. Encontramos a este hombre tendido en un callejón. Parece que fue atacado, pero no pudimos encontrar ninguna identificación. Su estado es crítico, respondió el paramédico. En la sala de emergencias, el equipo médico trabajaba frenéticamente para estabilizar al paciente. Realizamos una evaluación inicial de sus heridas, varias fracturas, heridas de arma blanca y signos de posible trauma cerebral. Mientras luchábamos por salvar su vida, algo inusual llamó nuestra atención. No había registro alguno de su identidad en la base de datos del hospital, ni en ninguna base de datos médica a la que tuviéramos acceso. Es como si este hombre no existiera, mencionó la enfermera Claudia, visiblemente preocupada. Esa frase resonó en mi mente mientras continuábamos trabajando. ¿Cómo era posible que no hubiera registro de él en ninguna parte? ¿Quién era este paciente y cómo terminó en semejante estado? La situación se volvió aún más extraña cuando tratamos de tomar muestras de sangre para pruebas de compatibilidad. Nuestro equipo de laboratorio estaba confundido y perplejo al descubrir que su sangre no se correspondía con ningún grupo sanguíneo conocido. Mientras el paciente luchaba por su vida, el ambiente en el hospital comenzó a sentirse cargado de tensión. Los equipos de emergencias y quirúrgicos trabajaban incansablemente, pero todos teníamos la extraña sensación de que algo estaba mal, algo que no podíamos entender ni explicar. Con el paso de las horas, el paciente empezó a mostrar signos de mejoría, lo cual era un alivio para todos nosotros. Sin embargo, esa mejoría parecía venir acompañada de una perturbadora cadena de eventos en el hospital, máquinas que fallaban sin motivo aparente, luces parpadeantes y extraños ruidos que resonaban en los pasillos. Algunos miembros del personal incluso afirmaban haber visto sombras oscuras deslizándose por los rincones. Con el pasar del tiempo, estos eventos inexplicables se intensificaron. La presencia del paciente parecía afectar el funcionamiento de toda la institución. La gente empezó a murmurar sobre maldiciones y presencias sobrenaturales. Yo, como médico, trataba de aferrarme a la lógica y la ciencia, pero cada vez se hacía más difícil explicar lo que estaba ocurriendo. La mejoría del paciente era desconcertante, pero lo que ocurrió después dejó a todos atónitos. Mientras el equipo médico estaba revisando los monitores para verificar los signos vitales del paciente, nos dimos cuenta de que sus constantes vitales no eran compatibles con la vida. Su presión arterial era inexistente, su frecuencia cardíaca estaba ausente, y sus niveles de oxígeno eran casi nulos. En teoría, el paciente ya debería haber fallecido, pero estaba despierto y alerta. El paciente, con aparente calma, observó a su alrededor y luego miró fijamente al equipo médico. Sus ojos tenían un brillo inusual y su mirada era penetrante. Parecía consciente de lo que estaba sucediendo y de nuestra sorpresa. ¿Cómo es esto posible?, preguntó la enfermera Claudia con voz temblorosa, mientras su mirada se alternaba entre los monitores y el paciente. Debemos estar cometiendo un error en los equipos. Revisemos todo nuevamente, dije tratando de encontrar una explicación lógica para lo que estábamos presenciando. El equipo de enfermeras y médicos repitió las pruebas y verificaciones, pero los resultados seguían siendo los mismos. El paciente mostraba signos vitales incompatibles con la vida. Era un enigma médico, algo que desafiaba completamente nuestra comprensión científica. El paciente aprovechó la confusión y, sin decir una palabra, intentó levantarse de la camilla para irse del lugar. Varias enfermeras y médicos se acercaron rápidamente para detenerlo, pero él parecía más fuerte de lo que su apariencia lesionada sugería. Nos sorprendió su fuerza, lo que dificultó mantenerlo bajo control. El paciente forcejeó con el personal médico, logrando liberarse de sus agarres y saltando de la camilla.
Su agilidad y rapidez eran sorprendentes para alguien con sus supuestas lesiones. Sin pronunciar una palabra, se abrió paso entre el equipo médico y corrió hacia la puerta de la sala de emergencias. «Deténganlo», grité mientras intentaba seguirlo, pero el paciente era ágil y se movía con una energía sobrenatural. Se escabulló entre las personas que estaban en el pasillo y desapareció rápidamente. Algunos miembros del personal corrieron tras él, pero a pesar de los esfuerzos, el paciente había desaparecido en el caos del hospital. Estábamos atónitos y confundidos. ¿Cómo era posible que alguien con signos vitales incompatibles con la vida pudiera moverse con tanta destreza y fuerza? ¿Qué demonios fue eso?, preguntó uno de los médicos, jadeante por la persecución fallida. «Nunca había visto algo así en toda mi carrera», respondió otro, con los ojos abiertos de par en par. El personal del hospital estaba perplejo, y las teorías comenzaron a surgir. Algunos creían que el paciente tenía habilidades sobrenaturales, otros hablaban de una intervención divina, y algunos hasta mencionaban la posibilidad de una entidad extraterrestre. La incertidumbre y el misterio colmaban el ambiente del hospital. Durante los días siguientes, investigamos a fondo el pasado del paciente, pero no encontramos absolutamente nada que nos proporcionara alguna pista sobre su identidad o cómo había llegado al hospital. Las cámaras de seguridad tampoco captaron su llegada ni su salida, lo que aumentó aún más el aura de misterio que lo rodeaba. Hace 3 años contraje meningitis bacteriana. Vivo en el sur de Florida y no creo que hubiera un brote en ese momento, así que no estoy segura de cómo la contraje o de quién podría haberla contagiado. Comencé a desarrollar síntomas muy graves: dolores de cabeza intensos, confusión, somnolencia, náuseas y pérdida del apetito. Pero cuando comenzaron las alucinaciones, supe que tenía algo realmente serio. Estaba enferma en la cama mientras mi esposo estaba en el trabajo, cuando escuché la voz de un niño llamando: «Hola». No tenemos hijos. Me arrastré fuera de la cama para mirar hacia abajo por las escaleras y llamar a mi esposo, pero por supuesto no respondió porque estaba en el trabajo. El dolor de cabeza que tuve al estar de pie fue demasiado, así que volví a la cama. Por segunda vez escuché una voz llamando desde abajo que decía: «Mamá». Tomé el teléfono y llamé a mi esposo, asustada, y le dije por teléfono que estaba escuchando la voz aterradora de un niño desde dentro de la casa y que pensaba que estaba alucinando. Él notó lo angustiada que estaba por teléfono, así que dejó el trabajo temprano para llevarme al hospital. Mientras esperaba a que él llegara a casa, me cambié de pijama y, al hacerlo, tuve que correr al baño para vomitar. Mientras estaba vomitando, escuché otra voz desde fuera del baño. No pude escuchar lo que dijo ni si sonaba igual que la otra voz que había escuchado. Estaba perdiendo la razón. No me diagnosticaron hasta que llegué al hospital y aparentemente, si no se trata, lo que tenía podía ser muy grave e incluso fatal. El médico me dijo que la parte de las alucinaciones era bastante inusual, pero no desconocida. Me administraron antibióticos a través de una aguja poco después de llegar al hospital con mi esposo. El médico me dijo que tuve suerte de haber llegado al hospital tan rápido, ya que si hubiera esperado mucho más tiempo, esto podría haber tenido efectos duraderos o posiblemente haber sido fatal. Mi esposo se quedó conmigo durante unas horas en la habitación. Me dijeron que tendría que quedarme allí durante unos días o una semana debido a la gravedad de mis síntomas. Alrededor de las 10 en punto, mi esposo se fue a casa porque tenía trabajo al día siguiente. La enfermera me dijo que la llamara si tenía algún problema. Aunque me sentía como si estuviera al borde de la muerte, me quedé dormida bastante rápido. Comencé a tener este sueño en el que mi ex esposo estaba en la habitación junto a mi cama, mirándome y hablando. Decía cosas horribles sobre mi esposo actual. Acariciaba mi cabeza y me decía que estaba contento de que estuviera bien y que vino en cuanto vio que mi esposo se había ido. Luego comenzó a despotricar sobre lo mucho que desprecia a mi esposo actual y cómo quiere matarlo. Seguía frotando mi frente y luego salió de la habitación. A menudo tengo pesadillas sobre mi exesposo debido a lo tóxico y abusivo que fue nuestro matrimonio. Y por qué terminó, lo cual preferiría no incluir aquí. Desperté en un estado de somnolencia y mareo. Miré alrededor de la habitación y vi una silla frente a mi cama del hospital, pero no había nadie sentado en ella. No estaba así cuando mi esposo se fue. Como todavía era de noche, volví a dormir.
A la mañana siguiente me desperté con la enfermera en la habitación. Le conté sobre el extraño sueño vívido que tuve, y ella se marchó y me dijo que eso no fue un sueño, que mi primo vino a visitarme anoche. Le dije que no tengo primos que vivan en el estado. Ella pareció más seria ahora y dijo: bueno, alguien que dijo ser tu primo David te visitó anoche. David era el nombre de mi ex esposo. Después de explicarlo mejor, la enfermera llamó a un médico y este me dijo que los antibióticos podrían haber causado delirio, lo que dificultó mi capacidad para reconocer el sueño de la vigilia. De ahí que escuchara tan vívidamente lo que decía David. Llamé a mi esposo para contarle lo que sucedió y, por supuesto, él estaba furioso y preocupado. Volvió a casa esa noche después del trabajo. Ese día, le envié un mensaje de texto a David, preguntándole qué demonios pensaba al visitarme y cómo sabía que estaba en el hospital. Mi mensaje fue entregado, pero él lo ignoró. Le envié otro mensaje diciéndole que escuché todas sus amenazas hacia mi esposo y que iba a involucrar a la policía. Minutos después, él respondió diciendo que nunca hizo ninguna amenaza hacia mi esposo, que simplemente estaba allí para asegurarse de que yo estuviera bien y que probablemente escuché cosas mientras dormía. Le respondí diciendo que se mantuviera fuera de mi vida o involucraría a la policía nuevamente. No respondió después de eso. Nunca le conté a mi esposo sobre las amenazas que escuché en mi estado medio dormido y somnoliento, porque no sabía si eran reales o no. Con la combinación de los antibióticos y mis ya extrañas alucinaciones auditivas del día anterior, no creo que sea imposible que lo que escuché no fuera realmente lo que se dijo, pero podría estar equivocada. Dejé el hospital la siguiente semana. Fue una fría noche de invierno cuando ingresé al hospital para lo que se suponía sería una cirugía de rutina. A mis 23 años pensé que no había nada que temer. Después de todo, había pasado por procedimientos similares anteriormente. Sin embargo, esa noche la luna brillaba de forma inusualmente intensa, y una extraña inquietud se había apoderado de mí, como si mi intuición tratara de advertirme sobre lo que estaba por venir. El ambiente dentro del hospital era sombrío. La luz fluorescente de los pasillos parecía desvanecerse en un tono lúgubre, y los ecos de los pasos resonaban siniestramente. A pesar de mis nervios, intenté tranquilizarme recordando que miles de personas se sometían a cirugías con éxito todos los días. El quirófano era aún más escalofriante. El olor a desinfectante llenaba mis fosas nasales y las luces quirúrgicas parpadeaban como si fueran ojos vigilantes observando cada uno de mis movimientos. Los médicos y enfermeras hablaban en susurros y, a pesar de su aparente profesionalismo, pude percibir un atisbo de ansiedad en sus rostros. Me acosté en la camilla, y mientras los médicos se preparaban para la cirugía, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El anestesiólogo se acercó a mí con una sonrisa tranquilizadora y me administró el sedante. Mi visión se volvió borrosa y mis pensamientos se desvanecieron lentamente. Cuando finalmente desperté, la luz del sol se filtraba por la ventana de la habitación del hospital. Traté de incorporarme, pero una oleada de dolor me hizo retroceder. La cirugía fue exitosa, escuché a alguien decir. Miré a mi alrededor y vi a mi madre al lado de la cama, con una expresión de alivio en su rostro. Los días siguientes fueron una nebulosa de medicamentos y visitas médicas. Mi recuperación avanzaba, pero también lo hacía una extraña sensación de que algo no estaba bien. Sentía que alguien o algo me observaba constantemente. A veces, cuando miraba por la ventana, creía ver una figura oscura moviéndose rápidamente entre los árboles del exterior. Sin embargo, cada vez que alguien más miraba, la figura desaparecía. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un murmullo suave cerca de mi cama. Mis ojos se abrieron de par en par, pero no había nadie allí. Atribuí el sonido a mi imaginación y volví a cerrar los ojos. Pero entonces el murmullo regresó, esta vez más cercano y más claro. Era una voz susurrante, casi incomprensible, como si alguien hablara desde el más allá. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz temblorosa, pero nadie respondió. La atmósfera en la habitación se volvió pesada, y sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. No podía explicar lo que estaba sucediendo, pero estaba seguro de que no estaba solo. A partir de entonces, las apariciones se hicieron más frecuentes. Sombra tras sombra, figuras sin rostro se deslizaban por los rincones de mi habitación,
desvaneciéndose cada vez que intentaba acercarme a ellas. No se trataba solo de una imaginación atormentada por la medicación, había algo más, algo que no podía comprender. A pesar de mi creciente angustia, los médicos seguían insistiendo en que mis experiencias eran simplemente efectos secundarios de los medicamentos y el estrés postoperatorio. Trataban de tranquilizarme diciendo que todo volvería a la normalidad una vez que mi cuerpo se hubiera recuperado por completo. Pero yo sabía que esto no era normal, y estaba seguro de que no eran solo alucinaciones provocadas por los fármacos. Cada noche las sombras se volvían más intensas y las voces susurrantes se hacían más audibles. A veces, podía escuchar mi nombre siendo llamado desde las profundidades de la oscuridad. Me resultaba cada vez más difícil dormir, y cuando lo conseguía, era asaltado por pesadillas perturbadoras. Mi salud física podía estar mejorando, pero mi bienestar mental se estaba desmoronando rápidamente. Me sentía atrapado en un torbellino de terror y soledad. Temía contarle a alguien más sobre lo que estaba experimentando, ya que temía que me consideraran loco o que prolongaran mi estadía en el hospital para más observación psiquiátrica. Pero la realidad de lo que estaba ocurriendo era innegable, y no podía soportarlo más. La noche que siguió fue la más aterradora de todas. Las sombras parecían tener una presencia tangible y malévola, y las voces susurrantes se convirtieron en gritos amenazantes que resonaban en mi cabeza. Me sentía vulnerable y desprotegido, incapaz de escapar de lo que sea que me estuviera acechando. En un momento, sentí una fría garra agarrando mi cuello, como si una entidad invisible estuviera tratando de asfixiarme. Traté de gritar, pero mi voz se ahogó en el terror. Cerré los ojos con fuerza, esperando que todo fuera una pesadilla y que pronto despertaría. Cuando finalmente abrí los ojos, la habitación estaba en silencio y la sensación de opresión había desaparecido. Mi corazón latía con fuerza y mi respiración era agitada. No podía creer lo que acababa de experimentar. No podía ser solo una alucinación causada por los medicamentos. Decidí que ya no podía quedarme en ese hospital. Necesitaba alejarme de aquel lugar que parecía estar infestado de oscuridad y fuerzas desconocidas. Quería irme a casa, a un ambiente conocido y seguro. Convencí a mi madre de que transferirme a otro centro médico sería lo mejor para mi recuperación. Aunque al principio dudó, mi madre finalmente aceptó mi petición. La preocupación en sus ojos era evidente, pero confiaba en mi juicio y en que sabía lo que era mejor para mí. Luego de algunas llamadas y trámites, se hizo la transferencia y fui llevado a otro hospital en una ciudad cercana. El nuevo hospital tenía una atmósfera completamente diferente. Los pasillos eran iluminados y alegres, y las enfermeras y médicos parecían más relajados y amables. Me sentí más seguro allí, como si hubiera dejado atrás una pesadilla y estuviera despertando en un lugar más amable. Sin embargo, las sombras y las voces no desaparecieron por completo. Aunque eran menos intensas que en el hospital anterior, seguían apareciendo de vez en cuando, recordándome que lo que había enfrentado no fue solo una simple pesadilla.